Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para otra dosis de drama, exclusivas y chismes jugosos que solo nosotros les podemos ofrecer. Hoy prepárense porque la noticia que les traemos es de esas que hacen temblar los cimientos de Estambul, de esas que se comentan en cada café, en cada set de grabación y en cada esquina. Y es que, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un triángulo amoroso que involucra a tres de los nombres más importantes del panorama actoral turco, a Altay Ulusoy, Demet Özdemir y, sí, damas y caballeros, Can Yaman. Se ha encendido la chispa de la controversia, la mecha ha sido prendida y nosotros, como siempre, vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar cada movimiento, cada mirada, cada indirecta para que ustedes, nuestros queridos suscriptores, estén al tanto de absolutamente todo. ¿Están listos para sumergirse en este mar de emociones encontradas, de especulaciones y de posibles corazones rotos? Porque yo sí. Agárrense fuerte porque el viaje va a ser movidito. Pero antes de empezar a desgranar cada uno de los componentes de este drama, como siempre, quiero invitarlos, con el cariño de siempre, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de la conversación, únanse a nuestra gran familia de amantes del espectáculo turco y activen la campanita, esa campanita mágica que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Aquí siempre están al tanto de todo. Aquí respiramos y vivimos el drama turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Vamos a sumergirnos en este culebrón de la vida real. Como saben, porque si están aquí es porque son unos verdaderos fanáticos del cine y la televisión turca, Altay Ulusoy es mucho más que un simple actor. Es un ícono, un símbolo de talento, de carisma y de atractivo. Desde sus inicios en Anferia Koydum, hasta su consagración con proyectos como Yerde y The Protector en Netflix, Altay ha demostrado una versatilidad impresionante, capaz de interpretar personajes complejos y de conectar con el público de una manera que pocos actores pueden lograr. Su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su presencia escénica lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía, un verdadero galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, no se queda atrás. Ella es la reina de las comedias románticas, la actriz que con su encanto natural y su sonrisa contagiosa ha logrado conquistar al público internacional. Desde sus inicios en series juveniles hasta su explosión con Erkenci, Demet ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su talento para la comedia, su capacidad para transmitir emociones y su energía arrolladora la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices más populares y exitosas del momento. Su belleza es innegable, pero su talento y su carisma son lo que realmente la hacen brillar. Y luego tenemos a Can Yaman, el rebelde, el inconformista, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su personalidad arrolladora y su físico imponente. Can es un torbellino de energía, un actor que no teme romper las reglas y que se entrega por completo a cada uno de sus personajes. Su éxito en Erkenci lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono para millones de fans que admiran su talento, su carisma y su espíritu libre. Can es un hombre apasionado, un actor que vive cada papel con intensidad y que no teme mostrar sus emociones. Ahora bien, ¿qué une a estos tres nombres, a estos tres titanes del mundo del espectáculo turco? Bueno, prepárense para un drama que involucra rumores de romance, indirectas en redes sociales, reacciones inesperadas y una tensión palpable que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Esto es más que un simple chisme, esto es un terremoto emocional. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, con un rumor. Un rumor que nació en los mentideros de Estambul, en los corrillos de los sets de grabación, en las conversaciones de los cafés y que se propagó como la pólvora a través de las redes sociales. El rumor. Un supuesto romance entre Altay Ulusoy y Demet Özdemir. ¡Boom! La bomba había estallado. Al principio muchos lo tomaron como una simple especulación, un invento más de los fans deseosos de emparejar a sus ídolos, una fantasía creada por las mentes ávidas de romance. Pero a medida que pasaban los días, las pruebas, o al menos lo que se interpretaba como pruebas, comenzaron a acumularse. Pequeños detalles, gestos sutiles, coincidencias sospechosas que alimentaban la llama de la esperanza para algunos y la de la duda para otros. Fotos de ambos actores en los mismos lugares, aunque nunca juntos en la misma foto.
Comentarios sutiles en redes sociales que parecían dirigidos el uno al otro, mensajes encriptados que solo ellos dos parecían entender. Y lo más importante, la ausencia de desmentidos oficiales por parte de ninguno de los dos. El silencio en este caso, no era oro, sino gasolina para el fuego de la especulación. El silencio, como suele decirse, otorga. Y en este caso, el silencio de Atay y Demet solo sirvió para alimentar aún más las especulaciones. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, se lanzó a la caza de la confirmación definitiva, a la búsqueda de la foto que lo confirmara todo, a la pregunta que obtuviera la respuesta esperada. Los paparazzis armados con sus cámaras se apostaron a las puertas de sus casas, en los restaurantes que frecuentaban, en los sets de grabación, con la esperanza de capturar el momento decisivo. ¿Pero qué pinta Can Yaman en todo esto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde el drama se intensifica y donde los corazones comienzan a latir más rápido. Resulta que, como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos una exitosísima serie de televisión, Erkenci Kuş Pájaro Madrugador. Una serie que no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, gracias a su trama fresca, a sus personajes entrañables y sobre todo, a la química innegable entre sus protagonistas. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable, palpable, electrizante. Sus miradas se cruzaban, sus sonrisas se contagiaban y sus gestos transmitían una conexión que iba más allá de la simple amistad. Los fans, embelesados por su romance en la ficción, soñaban con verlos juntos también en la vida real, anhelaban que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, la cercanía entre Demet y Can durante las grabaciones de la serie era evidente. Se les veía juntos en eventos públicos, compartían fotos divertidas en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se profesaban admiración mutua. Su relación era una fuente constante de rumores y especulaciones, pero ellos se encargaban de mantener la llama de la esperanza viva en el corazón de sus fans. Sin embargo, después de que terminara la serie, su relación pareció enfriarse, como si el fuego se hubiera extinguido. Se distanciaron, dejaron de interactuar en redes sociales, cada uno siguió su propio camino y se concentró en sus propios proyectos. Pero el recuerdo de su romance en la pantalla, la esperanza de que pudiera haber algo más, permaneció vivo en el corazón de muchos fans, quienes no se resignaban a verlos separados. Es aquí donde entra en juego la famosa reacción imperdible de Can Yaman, como dice nuestro título. El momento crucial, la chispa que encendió la hoguera de la controversia. Al parecer, al enterarse de los rumores que vinculaban a Demet Özdemir con Atay Ulusoy, Can Yaman tuvo una reacción, digamos, poco sutil, una reacción que dejó a todos boquiabiertos y que generó un sinfín de comentarios y especulaciones. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman se mostró visiblemente molesto al enterarse de la noticia. Se dice que hizo comentarios sarcásticos en redes sociales, publicó mensajes enigmáticos que parecían dirigidos a Demet y, lo más sorprendente de todo, dejó de seguir a Demet Özdemir en Instagram. El apocalipsis de las redes sociales. Este último gesto, que podría parecer insignificante para muchos, en el mundo del espectáculo turco es como una declaración de guerra, una forma de decir, no quiero saber nada más de ti, un portazo virtual que resonó en todos los rincones de Estambul. Dejar de seguir a alguien en Instagram es la forma moderna de expresar descontento, de marcar una distancia y de dejar claro que la relación ha terminado. La reacción de Can Yaman no pasó desapercibida para los fans, ni para la prensa, ni para nadie. Los medios turcos se hicieron eco de la noticia, especulando sobre los motivos del enfado del actor. ¿Celos? ¿Orgullo herido? ¿Sentimientos no resueltos? Las teorías eran infinitas. Algunos sugirieron que Can Yaman todavía albergaba sentimientos por Demet Özdemir y que le dolía verla con otro hombre. Otros apuntaron a una simple cuestión de celos profesionales, ya que Atay Ulusoy es considerado un rival en el mundo del espectáculo, un competidor directo por los papeles más codiciados. Sea cual sea la razón, la reacción de Can Yaman ha añadido aún más leña al fuego de este drama. Los fans están divididos, algunos apoyando a Demet y a Atay, celebrando su posible romance y felicitándolos por su felicidad, otros defendiendo a Can Yaman, solidarizándose con su dolor y criticando la actitud de Demet, y otros simplemente disfrutando del espectáculo, deleitándose con el drama y esperando a ver cómo se desarrolla la historia. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Hay realmente un romance entre Atay Ulusoy y Demet Özdemir?
¿O es todo una simple especulación, una cortina de humo para distraer la atención del público de otros asuntos? Hasta el momento ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido los rumores. Han optado por guardar silencio, dejando que la prensa y los fans saquen sus propias conclusiones. Una estrategia inteligente sin duda, ya que el misterio alimenta el interés del público y mantiene la expectación en lo más alto. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían indicar que sí hay algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, se les ha visto juntos en varias ocasiones fuera de los focos, en restaurantes y bares de Estambul, compartiendo cenas románticas y disfrutando de la compañía del otro. También se dice que han estado intercambiando mensajes privados en redes sociales, mensajes llenos de cariño y de complicidad. Pero claro, todo esto son solo rumores. No hay pruebas definitivas de que estén realmente juntos, de que hayan formalizado su relación y de que estén planeando un futuro juntos. Podrían ser simplemente amigos, colegas que se llevan bien y disfrutan de la compañía del otro, o podrían ser algo más. La verdad, como siempre, está oculta tras un velo de misterio. En cuanto a la reacción de Can Yaman, es difícil saber qué hay detrás de ella. Podría ser simple celos, el dolor de ver a la persona que amas con otro hombre. O podría ser algo más profundo, una sensación de traición, la decepción de ver cómo una amistad se rompe. Quizás Can Yaman todavía siente algo por Demet Özdemir y le duele verla con otro hombre, o quizás simplemente está molesto porque siente que Demet le ha traicionado de alguna manera. Después de todo, fueron compañeros de trabajo y amigos durante mucho tiempo, compartieron momentos inolvidables y construyeron una relación especial. Quizás esperaba que ella le consultara antes de empezar una relación con otro actor, o quizás simplemente se siente dolido porque su amistad ha terminado. Sea cual sea la razón, la reacción de Can Yaman ha dejado claro que hay cierta tensión entre él y Demet Özdemir. Y esta tensión, sin duda, añade aún más interés a este drama, convierte esta historia en un culebrón de la vida real que tiene a todo el mundo en vilo. Así que, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Confirmarán a Atay Ulusoy y Demet Özdemir su romance, oficializando su relación y callando a los detractores? ¿Se reconciliarán Demet Özdemir y Can Yaman, dejando atrás sus diferencias y retomando su amistad? ¿O seguirá todo en el terreno de la especulación y los rumores, alimentando la imaginación de los fans y generando más controversia? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurarles es que aquí, en su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco, estaremos al tanto de todo y les mantendremos informados de cualquier novedad, de cada movimiento, de cada gesto, de cada palabra. Aquí no se nos escapa nada. Y hablando de novedades, no olviden dejarnos en los comentarios qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que hay un romance entre Atay y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos? ¿Qué opinan de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que está justificada o que es una exageración? Queremos saber su opinión. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Hemos cubierto muchísima información hoy, desentrañando este enredo amoroso turco, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro de esta relación. En resumen, tenemos un rumor de romance entre Atay Ulusoy y Demet Özdemir, una reacción pública y bastante llamativa de Can Yaman, y un mar de especulaciones que mantiene a todo el mundo en vilo. La verdad, como siempre, está envuelta en el misterio y solo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia, cómo se resuelve este triángulo amoroso y quiénes serán los que finalmente encuentren la felicidad. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo lleno de drama y chismes jugosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo turco. Gracias por su fidelidad y por su cariño. Ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme qué les pareció este vídeo, qué opinan de este triángulo amoroso y a quién apoyan en esta historia. ¿Te ama Atay y Demet? ¿Te am Can Yaman? ¿O simplemente disfrutan del drama? Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son el motor de este canal. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Los espero en el próximo vídeo. Adiós. Y que sigan disfrutando del drama turco.